Antes de entrar, vamos a ver, recibí un mensaje largo, interesante, de una persona de Jalisco, ingeniero Carvajal. No voy a decir más para no comprometerlo, pero hace algunos planteamientos muy interesantes en torno a lo que somos como sociedad, a lo que somos los mexicanos, como se suele decir en términos coloquiales, y cómo pensamos y por qué pensamos de esa manera. La verdad, ingeniero, le agradezco su mensaje sustancioso, muy claro, duro, el cual a mí no solo no me molesta, sino me agrada. Y cuánto no daría yo porque hubiere miles y miles de personas como el ingeniero Carvajal, que diseminados por todo el país se atrevieren a decirse la verdad ellos mismos y decirles la verdad a otros. México se ha convertido en un océano de hipocresía, de cobardía e indignidad. Esto se traduce en una abyección y en un servilismo que nos ofende como sociedad. Es algo tan peligroso esto, porque no solo impide la modernización del país, sino que además evita que toquemos temas complejos en la economía, en la política, en las finanzas públicas, en la cultura, etc. Y esos temas los toca englobados el ingeniero Carvajal. La verdad, ingeniero, es que esto que estamos padeciendo hoy en materia de casi nula conciencia cívica es resultado de la manipulación ideológica, de la cooptación política del ciudadano desde los años del presidente Cárdenas del Río. Todos los gobiernos que lo sucedieron, desde los años 40 a la fecha, no solo no han combatido esa forma de inculcarle cultura cívica al ciudadano, sino que por el contrario han mejorado los métodos, han utilizado cada vez medios más perversos, pero más efectivos. El dinero entregado a millones para hacerlos creer que se puede vivir con dos cosas. Primero, con la dádiva gubernamental, y la otra es entregándose de manera abyecta, indigna al Todopoderoso, al poderoso en turno, quise decir. Y eso es lo que explica en buena parte lo que estamos hoy enfrentando. Que se había visto en elecciones anteriores, quizá no en la presidencial con la crudeza de esta vez, pero en las elecciones estatales, en algunas presidencias municipales. Desde los años ya claramente usando esas técnicas o esas estrategias perversas, allá por mediados de los años 50, y luego ya entrando en los años 60, francos con López Mateos y Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, etcétera, etcétera, hasta llegar a este hombre que a su perversidad para la manipulación ideológica política utiliza su ignorancia, su incapacidad y su desconocimiento de cómo funciona el mundo para pretender regresar a México a aquellos años que añora él, porque su tatema no le dio para más, no le permitió entender los cambios que se registraban en México y en el mundo, por supuesto. Y por eso estamos ahorita en este problema. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras y seguiremos en contacto. Vamos a tener hoy nuestra sección editorial. El título se llama así: ¿Valdrá la pena el intento?
me explicaré ya en su momento. Vamos a hablar en con este título o bajo este título de Valdrá la pena el intento, primeramente de esto que está sucediendo en torno a la elección del domingo pasado, el domingo 2 de junio. Y luego le vamos a dar cierta importancia a otros temas que tienen que ver con la visión de la anticientífica, lo que se podría esperar de ella y los problemas a que se enfrentaría y las conductas de algunos grupos sociales, económicos, políticos, que muy posiblemente la harían cambiar de esa idea que al menos ha expresado. Todavía no tiene poder, evidentemente, para cambiar las cosas. Simplemente en este momento, y eso otra vez exhibe la ignorancia de nuestros comentaristas. La anticientífica no es presidente electo. No, señores, lo único que hay es candidata triunfadora de la elección el 2 de junio. Pero, y otra cosa que no han entendido muchos acá, doctores y todo, lo que dio a conocer el equipo de especialistas en cuestiones probabilísticas, estadísticas, para elaborar los conteos rápidos, en modo alguno son números definitivos. Nadie lo ha dicho, salvo la rarotonga de la Secretaría de Gobernación, que no tiene ni idea de dónde está parada. El comité que elaboró este ejercicio de los conteos rápidos planteó rangos de tal porcentaje a tal porcentaje, de tantas diputaciones a tantas diputaciones. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso que está comenzando para obtener, primero, en los casos en que sea viable, que no haya cuestionamiento alguno, las cifras definitivas de la elección, pero que también se encuentren en los miles y miles de casillas los errores, en algunos casos de dedo, en otros omisiones imperdonables, y que este conteo que empezó hoy miércoles es precisamente para eso, para corregir los errores cometidos y dejar limpio el resultado de cada casilla. Y ya algunos, es que la manipulación del PREP, carajo, ¿qué no han entendido todavía lo que es el PREP? ¿Por qué se creó y para qué sirve? El PREP no tiene efecto jurídico alguno. Perdonen que se los diga con tanta franqueza, no sean brutos. Estudien qué es el PREP, para qué sirve. Los pasos del proceso son votar, contar los votos por los ciudadanos, armar los paquetes, resguardarlos en el comité distrital y elaborar esa misma noche, dar a conocer, elaborar durante el día y dar a conocer los conteos rápidos que acotan, para información de los interesados, el rango, la diferencia de los votos que haya obtenido un candidato o las diputaciones y senadurías en el caso federal. Pero no son cifras definitivas. Se ha soltado una discusión no, es que ahora la prioridad es la sobrerepresentación. Carajo, ¿de dónde están planteando eso si ni siquiera se han terminado de revisar las urnas o los paquetes electorales? Pero como no leen, como no estudian, como ni siquiera se han acercado ahí por arribita del artículo 54 constitucional, pues no tienen idea de las cosas. Señores, por favor,
todos esos grandes analistas y por acá y por allá, doctores por acá, doctores en ciencias ocultas, etcétera. Cuando hay un tema y si hay un derecho complejo es el electoral, por favor, váyanse a estudiar, a leer con detenimiento artículos como este. El artículo 54 de la Constitución, que trata sobre el problema de la representación, qué es, cómo se forma, implicaciones, etcétera, etcétera. Luego, tienen ustedes el caso de la apertura del conteo de los votos, de los paquetes, etcétera. Léanse el artículo 311 de la Ley General en materia de organismos políticos y algunos procesos electorales. Lean esos dos artículos, uno en la Constitución, para que traten de entenderle. Si no le entienden, pregúntenle a los especialistas, pero no salgan a decir tonterías. Y que ya viene el comunismo, una señora, no sé quién sea, diciéndole a Carlos Alarraqui, pues yo sí me voy, hay que irse del país. Y le dice Carlos, pues yo ni madre, yo aquí me quedo. Es que te van a quitar tu casa, te van aquí. ¿Cómo es posible que Carlos en ese programa permita que se expresen tantas estupideces en tan poco tiempo? Es decir, somos un país de 130, 132 millones de habitantes, de 100 millones de electores y conductores, analistas políticos. Hay uno que consulta a un consejero electoral y le pregunta y esto, sí, muy bien. Y oiga, señor consejero, ¿y tiene facultades la secretaria de Gobernación para decir que van a hacer tantas curules o por acá? Y le dice él, esa es una facultad totalmente nuestra del INE, del Consejo. Se muestra sorprendido. ¿Cómo es posible que una persona que tiene 30 o 40 años de conductor estrella en el país no tenga un asesor ahí que le diga, a ver, fulano, aquí está, mira, que le haga una tarjeta informativa? Pero que a estas alturas tenga que consultar a alguien. Es decir, esas son cosas absurdas, inadmisibles. Pero todos aquellos que duden de esto que estoy diciendo y del nivel bajísimo de nuestros opinantes, conductores, etcétera, lean el artículo de Raudel Ávila hoy en el Universal. Porque si yo les digo lo que dice, me van a mentar la madre a mí. Prefiero yo que ya me dejen en paz. Lean el artículo de Raudel. Y dice unas verdades Raudel ahí, que exhibe, los desnuda a un conjunto numeroso de sabios que se ponen a opinar sin el menor conocimiento de causa. Todo esto ha generado una grandísima confusión en torno a lo que pasó el 2 de junio y que todavía ni siquiera termina la segunda etapa, que son los conteos o la revisión de los paquetes. Es ahí donde se dará la cifra definitiva en los 300 distritos para diputados y senadores. Y luego vendrá la presidencial. A partir de esos números, de esos resultados, es cuando los partidos van a presentar sus quejas, sus etcétera, y sus solicitudes de anulación, lo que quieran. Pero tiene que darse primero eso. Y cuando ya haya terminado el proceso para resolver todas esas impugnaciones, etcétera, etcétera, en ese momento el INE, el Consejo General, con base en lo que plantea el artículo 54 constitucional, dirá, este es el número de plurinominales que le corresponden a tal partido, este es el número a tal partido, punto. Ese es el mecanismo. Dice uno, que no haya alguien que les explique a estas personas
antes de salir a decir sus burradas. Y no hay. Entonces, mucho de lo que se está ahorita viendo y las redes sociales es producto de la ignorancia y la pereza intelectual de notables que no se ponen a estudiar la materia electoral. Se sabía que este iba a ser un proceso el más grande de la historia. ¿Cómo es posible que las empresas televisivas no hayan llevado a alguien especialista en eso para que les diera un panorama, procesos, que es para que no dijeran burradas? Pero yo no sé si no hay alguien que piense ahí. Es inadmisible esto que estamos viendo. Por supuesto que también lo es el control hegemónico, porque hay un analista que dijo, ya, se acabó. Ahora estamos en manos de algo así como dijo, un tirano, y la única defensa que tenemos es ser amigo de un integrante del Politburó. Y dice uno, oye, Pablo, quítale las semillas, por favor. ¿Cómo es posible? ¿Cuántas personas de los que que lo leen saben qué es el Politburó? Y lo que está diciendo es un exceso, es una mentira. Y con todo respeto y aprecio para Macario, en el podcast que sacó y en su colaboración, al final, se acabó la democracia. Ya no hay democracia en México, se acabó. Esta fue la última elección en democracia. Macario, ¿en verdad estás convencido de ello? Que vamos a tener un hegemón, o una hegemona en este caso, que vamos a tener esto, pero eso no quiere decir que se haya acabado la democracia. Por esas opiniones de personas con ese peso en la opinión pública, es que la gente va diciendo tontería y media amplada. Si la tontería original la dijo un notable, pues imagínense ustedes el 10º tontejo que lo dice, pues ya que ellos, ese le acabó, ¿sí? Se acabó el país. Señores, la democracia es un proceso que se va construyendo. Imagínense si en el año, ¿cuánto fue López Portillo? El 82, no, el 76, que no tuvo candidato a qué enfrentar. No tuvo opositor López Portillo. Pues era lógico que alguien dijere, se acabó la democracia en México. El hegemónico Echeverría en la gobernación le entregó a su cuate en una especie de trono hereditario y se acabó la democracia. Pues no se acabó. Pocos ciudadanos siguieron luchando. Como lo van a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo ahora, Macario. Aunque tú sigas en tu cubículo, en tu pizarrón como maestro que eres y muy bueno, como aquel que acá desde el cubículo y el meme, no, señores, no se ha acabado la democracia, no vamos a hacer Venezuela, no va a llegar el comunismo. Ayer aquí en Obregón platicaba con familiares, y entonces una de las personas que estaba ahí, que es una profesionista, abogada, me dice, bueno, yo nomás quisiera que me dijera, por favor, Ángel, ¿vamos a llegar al comunismo o no? Dice uno, no es posible, después de estar 3 horas platicando, explicando las cosas. Algo anda muy mal en México en materia de formar, de construir ciudadanía. Los partidos para ese tema no existen. Digan lo que digan, que el PRI tiene una estructura muy grande, que el PAN, que no es cierto. Morena hizo todo lo ilegal que hizo de promover la campaña, candidatos, lo hizo con burócratas, con empleados del Estado mexicano. No era la estructura del partido. ¿Dónde está la estructura del PAN que apenas alcanza fechas de abril datos de abril del 23, 270,000 militantes?
El PRD a punto de perder el registro. Es decir, señores, ¿qué no se dan cuenta de lo que hemos hecho con este país, con su transición democrática? Pero eso no quiere decir que se vaya a acabar la democracia. Por favor, quien diga eso, así sea un notable como fulano de tercer grado o de la hora de opinar, o Macario, o López Dóriga, que sea. Señores, la democracia no acaba por el manejo perverso e ilegal en una elección. Cambiarán las formas para evidenciar eso, las formas de luchar. Posiblemente se construyan, se creen nuevos partidos. Probablemente algunos otros pierdan el registro. Pero eso en modo alguno significa que se acaba la democracia, que esta fue la última elección en democracia, Diosito. Sí, ¿qué le pasa a estos intelectuales, a estos analistas, que cuando no sale lo que dibujaron ellos que iba a suceder, se van al otro extremo? Se acabó la democracia. Yo me acuerdo hace semanas, Macario, Héctor Aguilar Camín, hablando maravillas de esa baratija del libro de los switchers. Yo les dije, señores, esto es una estafa, por favor. Ustedes piensan que si este libro tiene algo positivo, ¿no lo compraron los de Morena también? Es una engañifa. Pues revisen ustedes las intervenciones de ambos, de Macario y de Héctor, los switchers, S2 y por aquí. Y aquí le doy un raspón a mi querido amigo Sergio Arturo. En el jueves previo al domingo 2, es decir, la semana pasada, y es que es imposible, no lo digo conmigo, ¿verdad? O creo que sí, pero luego lo volví a decir ya con otras personas en Detona. No es posible eso y que digan esto, porque si tantos acá, tantos allá. A ver, Sergio, ¿dónde están esos millones con los que iba a ganar Xochitl? Y luego otro por allá, es imposible que gane la Claudia, porque acá y esto. Y como no se atreven a reconocer que la regaron, porque no conocen la política real, entonces dicen, bueno, vamos a ver qué fue lo que hicieron. Y luego llegan a la estupidez extrema, el fraude que se consumó. Y luego otro por allá, clarito lo vi yo el fraude. ¿Cuál fraude? Un delito que no existe en la legislación, por favor. Con esto, ¿qué les quiero decir? Van a tardar todavía más de lo que yo imaginé hace 3, 4 meses. La estupidización de decenas de millones de mexicanos ha sido increíblemente eficaz. Porque no vamos a decir que solamente la gente de escaso nivel educativo, no. Vean ustedes las encuestas de salida y vean ustedes el nivel de educación y el nivel de ingreso, perdón, el nivel de educación y el nivel de ingreso, y también se volcaron por la Claudia, por la anticientífica. Y dices, esto está patas para arriba. México es un país bizarro. No, México es un país que en vez de haber construido con su sistema público de educación ciudadanos pensantes, ha construido individuos creyentes. Es que yo creo que pasó esto. A ver, ¿por qué no mejor piensas, analizas y concluyes? No, bueno, pero es que así se dice. No nos protejamos, que es que así dicen algunos. No, las creencias al templo. Allá, esas son creencias. Aquí vamos a analizar lo que sucedió, pero vamos a analizarlo en serio, objetivamente, con elementos, no con, pues es que yo creo esto, es que el fraude, y es que acá los números, señores, es que en mi casilla por acá y esto, perfecto, eso los partidos lo van a sacar a cuentas en el conteo, no te preocupes, eso no es definitivo, pero nadie les explica que eso del PREP no es parte del proceso electoral.
Es un instrumento que lo que hace es agrega las sábanas, pero no es un dato oficial. El dato oficial saldrá hoy, mañana y pasado, quizás el sábado, de las cifras que se corrijan, los errores cometidos. Eso sí va a ser oficial. ¿Y qué va a suceder? Como pregunté yo en la mañanera, ¿qué va a suceder si después de revisar 60,000, 70,000, las casillas que quieran, la ingeniera tiene menos votos y le salen más votos a la Claudia? Ya olvidaron algunos que cuando voto por voto, casilla por casilla, en el 2006, resulta que terminó teniendo un poco más de votos Calderón, 100,000 o 10,000, una cosa así. Es inadmisible lo que estamos, la ignorancia, la estupidización que estamos exhibiendo. ¿Que no hay alguien que se atreva a decirles, señores, ya párenle? Yo entiendo que todo el mundo tenemos derecho a decir babosadas, pero no tantas en tan poco tiempo. No abusemos, por favor, porque eso confunde, eso desanima al ciudadano. Todos estos acá, que los memes y que acá en el Twitter y las redes sociales, han causado un gran daño, ellos sí, a la democracia mexicana, porque le hicieron creer a cientos de miles, no a millones, que se ganan las elecciones haciendo un meme o un TikTok. No es cierto, señores. La gente que votó por la anticientífica ni siquiera tienen teléfono inteligente. Tienen uno de esos del Cornflakes. Ojalá y haya en los partidos, cosa que dudo en este momento, que haya un análisis autocrítico, objetivo de esto que pasó. ¿Cómo van a explicar la dirigencia panista y sus dirigentes? ¿Cómo van a explicar que en esta legislatura que terminará el 31 de agosto tenían 113 diputados y ahora posiblemente tengan 70? ¿Cómo va a explicar la dirigencia de mi partido que en esta legislatura llegaron a subir de 40, 41 a 70 y van a obtener que 30 y tantos, 40? ¿Cómo se va a explicar eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué decisiones tomaron mal? Todo eso, cada partido tiene que hacer un examen concienzudo de esto que hizo, para que sirva como experiencia y empecemos a prepararnos para el 27 y el 2030. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 5 de junio del año 2024. Va a ser incluido aquí en este editorial la primera parte, aquella larga respuesta que le di a una pregunta al principio de esta plática. La chiquis ya está enterada, entonces lo va a acomodar ahí. Muy bien. El título hoy es el siguiente, lo repito: ¿valdrá la pena el intento? Y luego tengo algunos puntos para sustanciar, vamos a decir, ese título. Vamos a ver. Una de las primeras cosas que ha evidenciado este proceso electoral, pero no nomás el día de la elección, sino desde que empezó, vamos a decir, formalmente la elección. Formalmente. Desde que se acabaron las precampañas y empezó la campaña. Muy bien. Este proceso electoral evidenció, entre otras cosas, una que es fundamental. Buena parte de nuestros comentaristas y opinantes hablan a lo tarugo, sin antes informarse,
sin antes estudiar los elementos centrales de lo que iba a ser este proceso. Miren, este proceso de facto comenzó algunos dirán desde hace 5 años, pero vamos a irnos al proceso para designar coordinadora de la Cuarta Transformación a la Anticientífica y representante o coordinadora del Frente Amplio por México, que eso vamos a ubicarlos, mayo del año pasado. A partir de ahí, incluso recuerdo algún párrafo de la doctora Janine Otálora, cuando aquella creación del Frente Cívico no sé qué, y donde dijo ella en los alegatos, en la sustanciación de su proyecto, dijo, se le está dando vuelta a la ley. Es un subterfugio, esto es hipocresía pura, diría yo. Bueno, desde entonces a la fecha, vamos a poner en estos 12 meses, el proceso electoral y el basamento jurídico que lo soporta ha evidenciado algo inadmisible: la ignorancia, el bajo conocimiento, la pereza intelectual de la casi totalidad de nuestros analistas políticos. Ellos hablan al bote pronto, en vez de preparar, a ver, estamos ahorita en esto lo que planteó Murayama, la sobrerepresentación. Lo primero que deberían hacer es estudiar los artículos relativos a la sobrerepresentación, qué es, cómo se define, por qué, en esto, cuáles son las limitaciones en la Constitución, en las leyes reglamentarias, etcétera, para llegar al programa a opinar con conocimiento de causa. No, llegan al bote pronto, bueno, sí, me parece que pues esto de la sobrerepresentación que está planteando Javier aquí, pues no, siempre lo han hecho y el 18 lo hizo y todo, y así se van. Y luego el otro, bueno, yo opino, pues lo que dijo Javier está bien, pero yo opino lo de Héctor y ahí se van. Puro cotorreo, pura chacota intelectual. Y se van al otro programa y se van al otro y es lo mismo. Bueno, dices, ¿dónde está la inteligencia mexicana? Los grandes intelectuales, los estudiosos de la política mexicana, ¿dónde están? Pues pregunten mucho, pero les digo, no hay de esos. Nomás hay charlatanes, hay flojos, perezosos, que están ahí en los medios porque no lo hicieron algunos en la academia, algunos, no todos, ¿no? Otros porque, bueno, pues les da fama, les da exposición mediática. Pero se ha convertido eso en una pachanga. Miren, de repente empezaron a aparecer, quizá por consigna, por orden de la alta jerarquía de Televisa y por aceptar las presiones del lavagatos de Monsiváis, es una hipótesis nada más. Aparecieron muchachitos y muchachites y muchachitos y etcétera acá a defender ciega y absurdamente a la 4T, diciendo una cantidad de barbaridades cuando los hechos están tocando a la puerta. ¿Quién es? Es la realidad que quiere hablar con usted, doctora. Bueno, se llenó de chamaquitos imberbes con nula experiencia en la política real. Entonces dices, oye, pues esto es chacota. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacían los partidos? Prepararon a sus militantes, les dieron cursos ahora que hay la facilidad de esta electrónica. No, ellos a los suyos, a ver a quién vamos a meter de diputados, mi compadre, acá mi novia, mi aquellita por acá y la meto aquí y va a estar acá y luego el otro y allá. Así se designó buena parte de los candidatos a senadores y a diputados. Qué vergüenza y qué perversidad. Pero ese es México real en la política. En esas condiciones, pues, vale la pena el esfuerzo de explicarle a la gente, de decirle, léete este libro, léete este artículo, esto quiere decir esto. ¿Valdrá la pena?
La familia me dice una y otra vez, ya párale, te estás amargando, no vale la pena. Hoy, es más, antes de que empezara esto, 15 minutos antes llegué de un estudio que me hicieron aquí en Obregón, un gastroenterólogo, una cosa que se llama endoscopía, porque traigo un problema más o menos severo en el colon, posiblemente. Entonces me hicieron una endoscopía. ¿Y todo por qué? Y casi ya sé el resultado. Estrés, nervios, tensión, preocupaciones. Y entonces pues ya tengo a mi hija, tengo a mi mujer, tengo al nieto. ¿Vale la pena, papá? ¿Vale la pena, tata? Y hay veces que estoy solo así pensando y digo, no, vale madre, no vale la pena. Pero luego me acuerdo que tengo en esto desde antes del 68. La cárcel, la ida a China, la sierra en Durango y Chihuahua. Y entonces digo, no te hagas, Ángel, sí vale la pena, hay que seguir. Sin embargo, yo creo que muchos amigos que tengo desde esa época también están en el mismo dilema. ¿Vale la pena realmente? Qué lamentable que en un país con tanto potencial como es el nuestro, haya personas que pues se han dedicado a esto, etcétera, etcétera, y que estén en un punto donde dicen, no dicen valió la pena lo anterior, no, o sea, evidentemente valió la pena lo que hicimos, pero la pregunta es hacia futuro, ¿vale la pena seguir? Que no le correspondería a los jóvenes, a los ahora más preparados, etcétera. Ahí es donde está, y esa es una pregunta. Ya me está afectando en la salud, ¿no? Ya traigo un problema ahí. Espero que con este estudio pues salgan ahí las causas y pueda corregir eso, no sé, 1 o 2 meses, una cosa así. Entonces, decía yo pues que estos intelectuales nuestros repiten clichés, lugares comunes, o están tan metidos en su cosa que luego sí, bueno, opinan esto, pero sin el conocimiento tal y como lo hacen con la materia que estudian todos los días y que escriben libros. Ah, pero es que opinar en un programa viste a ropa. O sea, da exposición, se hacen figuras públicas. Pero están diciendo puras babosadas. Vean ahorita sus pronósticos, sus afirmaciones tajantes. Es que aquellos que no acepten la victoria de la ingeniera es porque no le entienden o tienen otros intereses. Tómala gateado. O sea, porque no solo se arrogaban la sapiencia infinita, sino que además le echaban el caballo encima a los que no aceptábamos sus patrañas. Pero llegó la realidad y no hayan dónde meterse, pero tampoco salen con la misma contundencia. No, acá un podcast y bueno, sí, la democracia se acabó, pero ya, pero no, pero que sí, tú la traes, la agarraste, se te fue viva. Así no se puede. Muy bien. Ahora vamos a hablar en relación con esto de la política real. Hace algunos meses yo les comenté de un libro, déjenme ver si traigo mi Kindle aquí, de un libro, aquí está, de un libro de un sociólogo harvariano que además es un activista del Partido Demócrata. Esta persona ha estudiado en Estados Unidos el fenómeno de la política real, de la política de la calle, y escribió un libro que se llama Politics
is for power. Déjenme ver. Aquí, politics. Politics is for power. Aquí está. Este libro es el que me llevó a mí a afiliarme al PRI. Porque yo también criticaba y el partido, los partidos, pero este libro me enseñó, así tranquilamente, que, a ver, estoy desconectado aquí. ¿Quién sabe qué pasó aquí? Vamos a ver. Wi-Fi, vamos a ver, Wi-Fi, sin conexión, vamos a ver. Aquí está Mega Cable, vámonos. No, pero no tengo la contraseña. Bueno, pues ni modo, no me pude conectar, perfecto. Pero el viernes les muestro la carátula. Este libro, dice el autor, que todos aquellos que hacen política, entre comillas, como nuestros intelectuales y que están bien, es una política como hobby. Es casi un entretenimiento, un pasatiempo. Y pone él el símil del Super Bowl. Es como aquellos que están en la grada viendo un partido histórico del Super Bowl y de repente empiezan a gritarle o decirle, oye, compadre, oye, carnal, ya ni la muela, el técnico, el entrenador ahí no debía haber sacado a ese ala derecha, debió haber cambiado al otro para esto. Bueno, entonces dice, esos que tienen el fútbol americano como hobby, así hay políticos que como hobby hacen política. Entonces dice, la política real es cuando la persona decide bajar al emparrillado, a que le den trancazos, pero él dará trancazos también. Estar ahí en el emparrillado es hacer política real. ¿Qué significa eso? Lo dice Raudel Ávila hoy en su artículo en el Universal. Estar ahí en un comité municipal, hablar con la gente, formar un grupo que hable con empleados, con obreros, con amas de casa, etcétera. Que se meta al emparrillado y que ahí lo cuestionen y a él defienda y diga y señales, etcétera, etcétera. Hay que hacer eso. Mientras estos intelectualoides siguen en su torre de marfil, esto no va a cambiar. Hay que hacerlos a un lado. No inciden en lo más mínimo. Los memes no dan votos. Las marchas rosas, moradas, verdes, acá, lo que sea, tampoco. Ahí no hay estructura, no hay organización, hay deseo, hay acá, pero así no funciona la política real. Por eso estamos en este desorden, en esta confusión de que ahí viene el comunismo, la dictadura. ¿Se acuerdan ustedes de Gilberto Lozano? La dictadura chavista, decía. ¿Dónde está? Es más, ¿dónde está Gilberto Lozano ahorita? Con su dictadura chavista. Es decir, yo creo que debemos pasar a dejar ese acá de hablar. Vamos a entrarle a los partidos. Yo lo intenté y soy militante y todavía me trataron. No tienen una idea, pero voy a persistir. Va a haber cambio de dirigencia ahora, creo que en agosto o noviembre, y voy a otra vez a insistir, porque estoy convencido que ahí es donde vamos a construir mejores partidos, mejores congresos, con métodos de selección de personas calificadas, honradas, personas que les guste verdaderamente la política, no aquellos que quieren enriquecerse con la política. Entonces, la política pues es algo serio. Ahora bien, dice aquí Ángel Verde, ¿vale la pena hacer ese esfuerzo? Y digo que sí.
Vamos a ponernos en esa hipótesis. Y luego surge otra pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vamos a enseñar o buscar esto y para qué? Para algo tan sencillo como esto. Hacer que en los partidos militen los mejores, los que tienen el mejor conocimiento de la situación del país, gente honrada en lo personal y en lo intelectual, gente que esté dispuesta a ceder parte de su tiempo para construir un buen partido, seleccionar a los mejores candidatos y apoyarlos con mejores campañas para integrar mejores congresos. Para eso sirve este esfuerzo. Me dice un amigo, Ángel, déjate de cosas, hombre, eso no lo vas a ver tú. Y quizá tu nieto tampoco. No importa, le digo. Las cosas que uno hace no son para verlas, son para que sirvan para las futuras generaciones. Suena medio cursi, si quieren ustedes, pero es válido eso. Cuando los alemanes, al término de la Segunda Guerra Mundial, ven su país destrozado. Imagínense si hubieran pensado, no, nunca lo vamos a hacer. Los alemanes trabajaron como mulas, como burros durante 45 años. ¿Y saben para quién trabajaron? No para ellos, sino para sus hijos y para sus nietos. Vayan y vean lo que hay en Alemania. Vayan y vean cómo han reconstruido sus ciudades, sus templos, sus edificios icónicos en algunas ciudades. Pero vayan también a Japón, vayan a Corea, vayan a algunas partes de China, algunas ciudades europeas, por ejemplo, Varsovia, el gueto de Varsovia, Shenzhen, Dresden, ciudades que no dejaron piedra sobre piedra. Vayan ahorita. Lo estaban haciendo para los que estaban ahí, los albañiles, los artesanos. No, lo estaban haciendo ellos por el cariño a sus hijos y a sus nietos. Aquí en México no existe esa actitud. No existe eso. Por esa razón, vean ustedes el desastre. A nadie le interesa que las ciudades estén limpias. A nadie. Un cochinero, tiran la basura en la banqueta, dejan la cuacha de los perros ahí, y si les reclama uno se enojan. Sí, ese es el México que hemos construido. Pero hay algunos que sí, pero no se trata de que sean algunos, se trata de que en la mentalidad de todos, desde niños se les inculque esa nueva visión de la convivencia. Pero eso no nos atrevemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque con alguien vamos a quedar mal. Muy bien. Ahora bien, ya hablé de este planteamiento apocalíptico de Macario, se acabó la democracia, y de que esta fue la última elección en democracia. No crean esos juicios absolutistas, además de absurdos. Deséchenlos. Un juicio así, en primer lugar, ni es correcto, ni es objetivo. No es cierto eso que se acabó la democracia, pero tiene un efecto perverso, desanima. Y el que anda desanimado es el que pronuncia eso, pero no la sociedad, o no buena parte de la sociedad. Pero como ellos ya en sus juicios y que va a ganar Xochitl, y cuando de repente se encuentra que le agarraron como perico a toallazos, en vez de reconocer, ¿qué hice? Me equivoqué, no supe ver esto y esto y esto y esto. Bueno, sí, aquí, pero manipuló, y el presidente desde hace 3 años, lo que hace el presidente, lo que hizo, eso ya lo sé. Eso ya lo sé, no tienes que ilustrarme sobre ese delincuente electoral. No, quiero saber
en qué te equivocaste y por qué te equivocaste. Eso tienes públicamente que decirlo, porque públicamente decías lo otro. No, ahí muy dulzona la cosa, la manipulación, el fraude, no llegaron las boletas, no abrieron a tiempo, no quitaron el candado y la mentira que te eché. Así no se puede avanzar. Ahora bien, hay otra frase que les gusta mucho a esos tremendistas. Llegó la dictadura. Los Carlos Alarraqui, los Pedro Ferriz, los otros, muchos. La dictadura tenemos. No tienen ni idea de lo que es una dictadura. Nunca han vivido en una. Nunca han vivido en una. Entonces, es decir, llegó la dictadura cuando tienen ellos un espacio donde nadie los molesta. ¿Y por qué nadie los molesta? Porque no influyen en una persona. Ese estridentismo, pues ahí los oyen y qué bien, y todo, pero nada más. Donde están periódicos, canales de televisión, pero están manipulados, pero no los cierran. Cuando estábamos hace 50, 60 años, sí los cerraban y sí destruían esos periódicos o esos medios. E ir a hacer una pinta implicaba que de repente llegaran los de servicio secreto y a dispararnos. Ese era el México de los años 60 que los jóvenes con dechis hoy no vivieron. Es decir, hay que leer la historia, hay que hablar con los que vivieron esa parte de la historia reciente de México para entender por qué recibieron algo donde no hicieron esfuerzo alguno. Entonces tienen la obligación de mejorar eso. Pero vean ustedes, en mi casilla, por ejemplo, en el momento en que yo ya salí, que serían casi las 10 después de 2 horas, parado ahí, y total salí. Llegué muy temprano. No había jóvenes, puros con segunda vuelta al velocímetro estábamos ahí. Seguramente en otras sí hubo jóvenes, pero no hubo una votación digna de los 40 millones que son los menores de 40 años. 46, 47 millones de electores menores de 40 años. ¿Dónde estuvieron? Pero los viejos sí. ¿Por qué? Porque a ellos sí los apapacha el gobierno. Pero lo peor es que a los jóvenes estudiantes también los apapacha y con más, pero les vale. Porque lo que han aprendido es a despreciar la política. Entonces dice uno, bueno, llegó la dictadura, pues yo no sé cuál dictadura llegó. Valdría la pena que nos explicaran esos. Ahorita estamos discutiendo un proceso electoral donde se van a airear los errores, las sinvergüenzadas, que debe haber muchas por ahí, van a salir. ¿Se haría eso en una dictadura? Por eso cuando veo, dices, Dios mío, ¿qué digo? Entonces, ¿qué? Pero es el afán de buscar el reflector, de verse agresivos, valientes, y en la noche agarran el avión a Houston y allá se van, pues. No, pues así. Como diría aquel muñeco de Don Neto, qué suave, decían. Pues sí, qué suave. Las cosas en México, pues, hay que verlas con mucha objetividad y autocrítica. Y vayamos ahora a la última parte del editorial. Los mensajes a la anticientífica. Una economía abierta es una economía que tiene muchas cosas que dependen del exterior. Las leyes o las reglas que regulan, que norman el comercio internacional, por ejemplo.
no son internas. Hay una Organización Mundial de Comercio que es la que se encarga de eso. Y no va a faltar el que diga, los chinos no le hacen caso y los gringos la violan. Pero la organización ahí está. Y hay reglas que sí se respetan, pero no son reglas nacionales, son universales. Hay otras, ¿cómo se llama? Este Acuerdo de París para bajar las emisiones y así. Hay muchas cosas que rigen las relaciones de manera civilizada en el mundo que no aplican para un solo país, sino para todos. La ONU tiene 200 países y se guían por la Carta General de las Naciones Unidas. Y cuando cometen una violación a los derechos humanos, son criticados, señalados, etcétera, etcétera. México, todavía el año 86, principios, era una economía cerrada. Era un modelo de crecimiento hacia adentro, de no permitir libres importaciones, proteger los mercados, toda esa baratija que creó un grupo que se les ha calificado los cepalinos, el grupo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, allá por los años 50, 60, etcétera. La teoría de la dependencia, industrialización en el país, etcétera, etcétera. Sus héroes, Aya de la Torre, Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero ese modelo fue cayendo, hecho pedazos en todos los países que lo habían adoptado. México llega a ese punto donde en 1900, fines de 86, principios de 87, México tiene que entrar al GATT, abrir su economía para poder salvarse como país. Y se salvó. Y se integró a la globalidad. Y luego firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y eso nos obligó para que el Senado norteamericano y el Parlamento canadiense aprobaran la aceptación de México, que elimináramos una serie de leyes absurdas y aprobáramos otras con una visión moderna. Eso hizo México de manera voluntaria si quería estar en el Tratado de Libre Comercio. Vayamos de esos años a la fecha. Los mercados, vamos a tomar los mercados financieros. Los grandes fondos de inversión manejan recursos de fondos de pensiones, de asociaciones, que la Asociación de Bomberos, que la Asociación de Maestros de Educación Básica en tal estado de Estados Unidos, etcétera. Y esos fondos de inversión tienen gerentes, responsables, especialistas, que están invirtiendo esos miles y miles de millones de dólares en donde se ofrezcan dos cosas: buenos rendimientos, pero también muy buena seguridad jurídica, particularmente esta última. ¿Por qué? Porque si no hay buena seguridad jurídica, el riesgo se eleva y muchos de esos dicen, yo ahí no me meto, saca la lana, vende esos pesos y vámonos a buscar otro. Muy bien. Los fondos de inversión o el mercado de capitales en el mundo así envía sus señales. Por eso cuando el domingo se corre la versión sin sustento definitivo, que Morena había ganado la mayoría calificada en las dos cámaras y que podía, en consecuencia, modificar la Constitución a su antojo, el foco rojo se prendió. Y se empieza a mover y a analizar. ¿Y qué sucedió a partir de ese momento? Que el peso, el dólar para arriba y el peso para abajo. Casi 17.80, creo que fue lo que subió, de 16.75, una cosa así. Y la bolsa de valores, el 1, 6.1 para abajo. ¿Por qué? Porque la gente dice, en México
peligra la seguridad jurídica. Vendo mis acciones, denme mi dinero y ahí me voy. Y cuando un bien está ofrecido y hay poca demanda, entonces el precio baja. Por eso mucha gente vendió sus acciones, te las compro, pero en vez de 100 pesos te doy 60 pesos por la acción. Eso sucedió en 1982 en México y sucede en cualquier mercado. Muy bien. Con esos movimientos, el mercado de los fondos de inversión le envía un mensaje al siguiente gobierno o a la siguiente gobernante. Ojo, cuidado con lo que vas a decidir, porque corres el peligro de que salgan las inversiones. Hay otras que prefieren no salir y corren el riesgo. A la reestructurada de un tramo de 8,000, 10,000 millones de dólares de Pemex, que ahorita está pagando, por decir algo, el 11%. Bueno, sí, te reestructuro, lo mandamos a los próximos 15 o 10 años, nomás que reestructuramos al 14.5%. Oye, pero no, si quieres. Si no, págame el capital y ahí nos vemos. Es decir, los mercados con ese tipo de decisiones envían mensajes. Si no lo sabía la anticientífica, ahora ya lo sabe. Y así como esos hay otros y otros y otros mensajes y otras actividades, etcétera. Por eso cuando dicen es que López va a manejar como títere a la anticientífica, y yo les digo, yo no estaría tan seguro que eso vaya a suceder. ¿Por qué? Porque López ya no va a ser presidente y entonces en caso de una corrida, como dicen, o una salida de capitales, la responsable va a ser Claudia, no va a ser López Obrador, donde esté. Entonces va a decir, oye, voy entrando y ya estoy creando un conflicto tremendo aquí. No, espéreme. Y entonces ahí va a empezar obligadamente, pienso yo ahorita, o sea, como una hipótesis de trabajo, que es muy probable que la anticientífica, si no romper con López Obrador, pero sí tomar decisiones que muy posiblemente no le van a gustar. ¿Por qué? Porque ella es la que estaría gobernando, no aquel. Porque las consecuencias de las decisiones que tome ese gobierno se las van a cobrar a ella, sus aliados, los inversionistas extranjeros. Por eso yo creo que pienso que debemos estar atentos a las tasas de interés. No van a bajar al menos el siguiente año y muy probablemente tampoco el 26. Va a seguir estando caro, va a empezar a volverse a encarecer el dólar. Van a estar felices los exportadores, por ejemplo. Los importadores no tanto, pero ya tuvieron unas vacaciones muy bonitas donde pudieron ellos disfrutar y obtener grandes utilidades. De tal manera, pues, que eso de que López va a manipular, no estaría muy dispuesto a aceptarlo ahorita. Aclaro, ahorita. Y los mercados, en la misma medida que ella pretenda aplicar las medidas de la gobernación de López, el mensaje ahí va a estar. Yo por eso le pido a usted estar atento a esas señales del mercado. Muy bien. Con esto termino la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 5 de junio del año 2024.